Geografía del Rock en Oaxaca, segunda parte. Pero antes de entrar con la presentación, quiero contarles que bueno, pues estoy de gira, estoy a la mitad de la gira, vengo de ciudades como Guadalajara, La Paz, Saltillo, San Luis Potosí, Cuernavaca, Ciudad de México, etcétera. Y en alguno de estos estados, estas ciudades, tuve la fortuna de impartir unos talleres para niños y niñas. Y dentro de esos talleres, como les he contado aquí a los amigos y amigas, más que un taller era una demostración de artefactos sonoros raros, curiosos, que hay dentro del Archivo Sonoro de Oaxaca. A grandes rasgos, el Archivo Sonoro de Oaxaca es una asociación civil que vela por la preservación y la difusión de la memoria sonora del estado de Oaxaca, y dentro de los ejercicios sonoros, los talleres que hacemos dentro de esta asociación, está justamente talleres para las infancias, ¿no? En el sentido de poder explicarles que antes del celular habían otras dinámicas y otros formatos sonoros en el cual muchos de nosotros crecimos escuchando cassettes, discos compactos y discos de vinilo. Sin embargo, dentro de esas rarezas, hay un objeto que justamente aquí ahorita platicando con Laura, le comentaba que es un objeto que solo existe en el Archivo Sonoro de Oaxaca, y que ahora que regreso, que termine la gira, ese objeto ya prácticamente lo vamos a guardar, en el sentido de ya no sacarlo para manipulación, porque es un artefacto muy sensible, o que se tiende a romper. Sin embargo, aquí como no organizamos nada, justo porque tenemos más plan de venir a tocar y a presentar el libro. Sin embargo, aquí en Puebla desde hace más de 20 años que tengo mucha amistad con muchos de los presentes. Entonces dije, vamos a darle la oportunidad de que escuchen este artefacto, porque se van a quedar embobados. No sé si tienen algún micrófono que pueda yo usar como para acostarlo aquí en la mesa. Y el artefacto que voy a ser muy breve para aprovechar el tema de la presentación. El artefacto que van a ver aquí, y primero quiero contextualizar, tiene que ver con la década de los años 40 y 50 en la Sierra Sur, en el sur de la República Mexicana. Pero voy a concentrar específicamente en Huautla de Jiménez, que es de donde surge la historia y desde donde parte el encuentro con este artefacto, que después me lo obsequiaron en la ciudad de Oaxaca. Durante la década de los 40 y 50, específicamente en la Sierra Mazateca, Huautla de Jiménez, una organización llamada Instituto de Lingüística de Verano se encargó de evangelizar a las comunidades indígenas. ¿Cómo lo hacía? A través, obviamente, de libros, ¿no? La dinámica que ellos hacían era ir a las comunidades, eran personas que estudiaban lingüística y obviamente tenían la facilidad de aprender otras lenguas. Entonces iban a esta comunidad, aprendieron el mazateco, y esto me enteré tiempo después. Venían específicamente aquí a la ciudad de Oaxaca, y aquí tenían una planta de discos solo para el instituto, no para comercialización y tal. Y aquí es donde se pensaban esos discos de vinilo, además obviamente también de la impresión de los libros. Y uno de los discos es y pertenece a una colección que se llama Buenas Nuevas. Ahí se llama la serie de pasajes bíblicos que iban adaptados a la lengua de acuerdo a los lingüistas que se encargaban de evangelizar ciertas comunidades. Ahora solo traje una versión en español para que ustedes dimensionen lo que ahorita les voy a preguntar, así que presten mucha atención a eso. Y este disco de vinilo es un disco de 8 pulgadas, no es de 7 pulgadas, ni obviamente ni de 10, ¿no? Pero solo contiene voz, voz, no es música, y ahorita lo van a entender.
bueno, ya una vez que estos lingüistas aprendían o adaptaban los pasajes bíblicos, se regresaban a las comunidades y entonces regalaban estos discos pues, para que la gente pudiera escucharlos y de esa manera pues entender la palabra de Dios. Pero estamos hablando en un contexto de los años 40, 30 y 40, en los cuales las comunidades indígenas no tenían acceso a la luz, a la corriente eléctrica, ¿no? Entonces ustedes se preguntarán cómo se reproducían estos discos de vinilo. La compañía obviamente sabía esas necesidades y desarrollaron un proyecto que terminó siendo una tornamesa portátil hecha de cartón que se llama Cartalk. Con esta tornamesa reproducían los discos de vinilo. Les voy a explicar cómo funciona. Quizás los que estén más asociados con los discos de vinilo van a entender el funcionamiento. Se divide en tres partes. Y la primera de ellas es el soporte o el plato de la tornamesa, que es donde justamente se monta el disco de vinilo. La parte del medio es la bocina, eso lo vamos a entender ya cuando reproduzcamos el disco. Y la tercera parte, en la parte superior viene la aguja, que en este caso entendemos como el cabezal de la tornamesa. Sin embargo, no lo van a apreciar, pero está hecho es un clavo, prácticamente es un clavo lo que viene montado en esa pieza. Entonces, ¿cómo funciona? Y ahorita le voy a pedir algo que me ayude con el micrófono para que podamos escuchar el sonido de ese disco. Sí. Bueno, vamos a montar el disco, como les comenté, en el soporte. Y antes de que lo monte voy a explicar otro de los dinámicas del disco. Normalmente los discos de vinilo, en el centro viene el orificio que justamente va a ser colocado en el plato de la tornamesa. Sin embargo, muchos de los discos de este tipo de Cartalk, en la falda del disco o en la falda de la galleta viene un orificio extra mucho más pequeño que el centro, y que eso es lo que nos va a dar la reproducción o la velocidad del disco. Ahora vamos a montar el disco en el plato, y la punta o la aguja la vamos a colocar en el surco, o como se le llama, el soporte sonoro del mismo. A ver, Aldo, si puedes colocar el micrófono en esta parte, si quieres acuéstala o la colocas específicamente acá. Y bueno, lo que utilizaban para reproducir los discos era una varita, ¿no? Estando ya en la sierra, pues una varita. Ahorita vamos a utilizar un lapicero para hacer la reproducción. Lo que hacían era sostener la tornamesa, y justamente en el orificio que les comenté, el más pequeño, ahí es donde va en este caso el lapicero, y se reproduce de la misma manera que se reproduce un disco de vinilo. Y ahorita quizás ustedes ya entendieron dónde está la bocina, que es justamente la parte triangular. Ahí es donde se va a reproducir el sonido. Así que pongan mucha atención. Y mis últimas palabras en la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Después del cadáver, Dios bendiga, Dios me levantó de la tumba, y una semana después, el mismo que subió al cielo delante de la vida. Ahí está la obra, retornarnos a nosotros. Y ese es como reproducción de nuestros discos de vinilo. La pregunta aquí es, ustedes, ¿qué es lo que más les asombra de este artefacto que acabaron de ver? Por ejemplo, tú, algo, ¿qué es lo que más te sorprendió? Pues sí. Sí, ahí. Bien. Pues el artefacto en general es pues sorprendente.
de entrada la conversión, bueno, más bien la introducción del sistema de sonido dentro del cartón es pues lo más sorprendente de todo. O sea, la cuestión de poder reproducir a través del cartón, de que las ondas estén ahorita emitiéndose a través del cartón, eso es parte de lo, pues, de lo que más me impresionó. La otra es cómo suena, ¿no? Con razón la gente pues, le tenía temor a Dios, porque pues, da mucho miedo cómo se escuchaba la voz a través de, Lo que acaba de mencionar, eso, ¿no? lo que acaba de mencionar algo es muy importante. Regresamos al contexto de los años 30 y 40, en la que los indígenas no habían escuchado nunca una radio, muchos de ellos quizás, sí, bueno, algunos, o un reproductor de discos, nunca habían escuchado el sonido. Entonces, imagínense, muchos de ellos debieron de pensar que era la voz de Dios que estaba emitiéndose en este disco. Y obviamente eso era práctico para el instituto porque de alguna manera ya se evangelizaban a las comunidades. Entonces, este artefacto tiene una historia oscura, ¿sí? Pero es elemental para entender el concepto de sonido, de la capacidad del sonido, de cómo se puede transmitir y cómo no necesitamos necesariamente electricidad, sino ya desde un objeto y como el cartón se puede generar el sonido. Y bueno, esa es creo que esa es la estrella además del libro, ¿no? Del libro, el libro ya no importa, nos podemos ir a embriagar. Bueno, vamos a entrar con el tema del libro y para ello pues me acompaña mi buen amigo Aldo Escaldo, que pues tenemos ya muchísimos años de conocernos y que también se ha integrado al equipo, en este caso del proyecto de la radiografía de rock en Oaxaca. Él nos apoya en la parte de la revisión final de los textos que se incluyen o que se han incluido en el primero y segundo número de la radiografía. Y también pues es un coleccionista, un melómano, un conocedor de la música en sí, y por eso es que lo invité para que presentara el libro, así que le voy a ceder la palabra para que iniciemos con esta presentación. Bien, pues muchas gracias amigo Gama, muchas gracias al Caruso como siempre por abrirnos las puertas y bueno, por seguir siendo un espacio de discusión y de difusión cultural y de discusión de las ideas. Muchas gracias al Caruso. Antes de iniciar y asumiendo que ninguna expresión cultural ni musical es neutral políticamente hablando, yo sí quisiera dedicar, si me lo permite Gama, dedicar tanto mi participación como la presentación de este libro a todos los estudiantes de la Universidad Autónoma de Puebla que están en paro todavía y que están desnudando la farsa de la rectoría, de la supuesta democracia y de la supuesta inclusión en la UAP. Entonces va para ellos dedicados tanto mi participación como la presentación de este libro, si me lo permite Gama, y desde luego yo sé que el Caruso sí me lo permite. Entonces, pues va para ellos. Entonces, bien, la radiografía del rock en Oaxaca, segunda parte, los años 70. Bien, ¿de qué va la obra? ¿Y en qué orden está armada esta obra? Bien, pues sin duda alguna, esta obra, al ser este tomo, al ser la segunda parte, sigue la misma lógica de su antecesor, que desde luego nos habla de la manera en la que Gama ordena pues toda la información que tiene. ¿De qué manera lo hace? Bueno, en primer lugar nos habla de cómo era Oaxaca, en este caso en los años 70, en el primer tomo pues lo hizo en los años 60, y cómo están, digamos, configurados los diferentes espacios de difusión cultural y los diferentes espacios sociales donde interviene la música. Es decir, nosotros podemos notar una diferencia en el Oaxaca de los años 60 con el de los 70 en este tipo de espacios musicales, porque, por ejemplo, en los 60 existían los cafés cantantes, que eran lugares donde, pues así, digamos,
pequeños foros o pequeños salones, pequeños espacios, donde lo principal eran las bandas que tocaban ahí o los artistas que se presentaban. A diferencia de los 60, en los 70 lo que nosotros podemos encontrar en Oaxaca es que pues empiezan a perder auge los cafés cantantes y ahora aparecen las primeras discotecas. ¿Cuál era la característica de estas discotecas respecto a sus antecesores, los cafés cantantes? Que aquí se empieza ya a ofrecer la música grabada, y eso incluso era parte de la promoción de estos lugares. Se anunciaba que aquí se podía escuchar música grabada. ¿Eso qué quería decir? Bueno, para nosotros a lo mejor es pues, música grabada, ya es muy sencillo, pero en esa época significaba que era mucho más versátil y era mucho más amplia la gama tanto de géneros como de artistas que podían escucharse y bailarse en las discotecas. Entonces, Gama lo que hace es contextualizarnos cómo todos estos espacios contribuyen para la escucha de diferentes géneros musicales, pero sin duda alguna el que interesa a Gama y a esta obra es el del rock. Entonces, pues él nos habla no nada más en esta contextualización de lo que son los espacios musicales, sino también de los espacios donde se proyectan películas, por ejemplo, o también nos habla del impacto y la transformación de la moda en aquellos años, como por ejemplo se anunciaban los famosos pantalones Topeka, los pantalones acampanados Topeka de fabricación mexicana, y cómo estos eran pues en su mayoría utilizados por los artistas que tocaban diferentes géneros musicales en los años 70, pero sin duda alguna eran parte del atuendo característico de los artistas que hacían rock. Entonces, ya dado este contexto, lo que Gama nos ilustra en la siguiente parte es, bien, pues los antecedentes del género del rock dentro de Oaxaca. Y bueno, y parte de estos antecedentes, pues desde luego se dan a finales de los años 50 con tres bandas fundamentales. Estas tres bandas son los Strangers, los Marble Rocks, los Vickers y los Teen Angels, ¿no? Que de estas tres bandas, Vickers y Teen Angels, digamos que es como la misma banda, por así decirlo. Entonces, de estas bandas, los Marble Rocks dieron paso a los Vickers y a los Teen Angels. Y algo que me gustaría destacar son las vicisitudes, por ejemplo, que tuvieron los Marble Rocks dentro de Oaxaca al ser parte de la provincia para poder tocar rock. Ellos, por ejemplo, en términos de los instrumentos, algo que también se relata y se retrata en el tomo anterior de los 60, es que para poder tocar con instrumentos eléctricos tuvieron que mandar a hacer de manera artesanal las guitarras y posteriormente con pastillas que compraron en el Distrito Federal, pues las adaptaron a estas guitarras hechas de manera artesanal para que pudieran ser guitarras eléctricas. Entonces, esto también es parte del retrato de las vicisitudes, no solo de Oaxaca en este caso, sino en general de todo lo que estaba fuera de la capital o del centro del país, para poder hacer la música que más le interesaba a la gente. Entonces, estamos con estas tres bandas como antecedente, las cuales tuvieron su actividad principal durante los años 60 y convergieron al mismo tiempo y dieron paso a muchas otras bandas que son retratadas en el primer tono. Pero dentro de estas bandas a las que dieron paso los Strangers, los Marble Rocks, Vickers y Teen Angels, hay unas que son así como centrales, o sea, que de los 60 pasan a los años 70 y tienen una presencia muy muy fuerte en Oaxaca en los años 70 y me parece que se mantienen hasta la actualidad. Estas dos bandas es una llamada El Grupo, que ahí hay una característica especial de cómo se escribe el nombre del grupo, que es con una H después de la U, y esto es porque pues le querían copiar al cantante español Rafael, que después de la P se ponía la H, y entonces ellos por esa razón se pusieron así El Grupo, ¿no? Con H pues entre la U y la P. Y otra de estas bandas es Beethoven, ¿no? Que también por ahí el nombre del grupo es por la similitud de uno de sus integrantes con las representaciones que nosotros conocemos de Beethoven, ¿no? Entonces, estos dos grupos
como los que absorbían a muchos músicos durante los 70, que hagan de cuenta que se formaba una banda, duraba a lo mejor menos de un año o a lo mucho un año, y se iban al grupo o a los Beethovens, otra banda, y se desintegraba y los integrantes los absorbía el grupo y Beethovens. Entonces nosotros en este segundo tomo podemos ver una presencia constante de estas dos bandas, del grupo y de los Beethovens. Entonces esto me parece también pues importante, porque habla de, bueno, en primer lugar, de la dificultad que era mantener una banda en los años 70 dentro de Oaxaca, y por otro lado de los que tenían más dinero, o los que tenían mejores patrocinadores, o los que en pocas palabras tenían el recurso, eran los que podían absorber a este tipo de artistas que tenían ese interés y esa inquietud. Eso es algo bien importante, porque, por ejemplo, a diferencia de lo que nosotros podemos ver en el primer tomo de los años 60, que digamos que la dificultad estaba que todo era hacia la capital, todo era el Distrito Federal, aquí ya podemos ver que hay bandas que se mantienen dentro de Oaxaca, pero igual está centralizado y concentrado, ¿no? Porque eran dos bandas, el grupo y los Beethovens. Entonces, pues es como bien interesante ver cómo dentro de este ambiente del rock, pues también se da esta centralización, como si estuviésemos hablando de empresas, que bueno, que al final nosotros también podemos ver pues la fuerza de la mercantilización de la música, pues no nada más en la historia del rock de Oaxaca en este caso, sino en cualquier parte del mundo, pero en este caso se hizo concreto con el grupo y con los Beethovens. Entonces, bien, a partir de estas dos bandas que todo el tiempo vamos a estarlas escuchando, más bien vamos a estarlas leyendo en esta radiografía del rock, Gama nos presenta a 29 agrupaciones, las cuales tuvieron su aparición en la década de los 70 en Oaxaca. Les voy a listar cuáles eran estas agrupaciones, porque unas tienen nombres muy interesantes, y también pues para que ustedes vayan tomando nota por si alguien está interesado después en investigar pues algo sobre estos grupos, sobre estas bandas que estuvieron activas en los 70. Son La Resurrección de Fox, Pistola de Roadrunners, 1000 años AC, Slavo o Sociedad de la Liberación Aristotélica de la Verdad Oculta, Sonido 13, Five Cents, Imagen, Alta Tensión, Sacrificio. Este grupo Sacrificio después se llamó La Revolución de Villa. Punto 4, Sangre Esclava, La Tercera Piedra del Sol. Esta Tercera Piedra del Sol era de Pepe Tirado, porque también tuvo una homónima. Otra fue Sangre Joven. Otra, La Revelación de Jarex, La Tercera Piedra del Sol. Esta es la homónima de la otra Tercera Piedra del Sol, nomás que esta era de Coco Fernández. Melody, Sierra Madre, Jacobo y su conjunto. Ay, qué fea que la tengo. La Era de Acuario, que después se llamó Vibraciones de Acuario y después se llamaron Mao. La banda de rock de Enrique Delgado Porras, los Honky Cats, Apache, Chicles, Trébol 4 y desde luego los Beethovens, el grupo y Blackfire. Estas son las 29 agrupaciones de las cuales Gama nos cuenta de manera muy breve su historia en estas páginas. Entonces, de estos grupos, de estos nombres que les mencioné, algunos pueden resultar cautivadores, ¿no? Por ejemplo, el Slavo, ¿no? Sociedad de la Liberación Aristotélica de la Verdad Oculta. Pero yo también cuando lo leí dije, oye, pues, ¿cómo habrán sido las letras, ¿no? Y cuáles habrán sido los principios, de qué hablaban. Pero no, fíjense, resulta cautivador el nombre, pero muchos de los nombres son anecdóticos o incluso hasta por casualidades, ¿no? En este caso, Slavo se llamaba así porque había ahí un auge en el estudio de la filosofía en el país, y pues por esa razón decidieron ponerse el nombre. Pero en realidad Slavo, si no me equivoco, como la mayoría de estos grupos, tocaban covers
pues de bandas inglesas y estadounidenses. Entonces yo también esperaba encontrar aquí filosofía y cosas así duras en las letras, pero no, tocaba, era una banda de covers. Pero sin duda, bueno, y por ejemplo también en el caso de los Roadrunners, se pusieron así porque cuando iban en el metro, fueron ahí a un viajecillo a la Ciudad de México, iban en el metro y se preguntaron, ¿y cómo nos ponemos? Y en ese momento estaba sonando la canción de Canto y Camino, y por eso decidieron ponerse los Roadrunners, ¿no? Entonces, como que pues algunas partes son anecdóticas, hay otros nombres de bandas que sí reflejan un poquito su historia. Por ejemplo, una banda que se llamaba Sacrificio, que ellos y después se llamarían la Revolución de Villa. Ellos decidieron ponerse en primer lugar Sacrificio porque decidieron trabajar con un promotor llamado Ramón Anaya, el cual tenía fama de pagar poco o no pagarle nada a las bandas que promovía. Entonces dijeron, bueno, pues va a ser un sacrificio trabajar con esta persona, y de ahí surge el primer nombre de la banda. Luego el mismo Ramón Anaya, como buen gandaya, dice, oiga, no, pues como que me da mucha pena que se llame Sacrificio, vamos a ponerle la Revolución de Villa, y se cambian el nombre a la Revolución de Villa porque el señor Gandaya no quería que lo estuvieran exhibiendo en el nombre, ¿no? Entonces, este tipo de, digamos, de información es la que nosotros podemos encontrar respecto a esta casi treintena de grupos que viene incluida en la radiografía del rock en Oaxaca. Y desde luego, en los años 70, y desde luego que Gama, además de contarnos pues la breve historia de cada una de estas agrupaciones, que en su mayoría fueron efímeras, también retrata algunos hechos importantes que se dieron en esta década alrededor del rock. Uno de estos hechos fue la intención de organizar un festival en Oaxaca, copiando un poco a lo que fue Avándaro, el cual era de nombre Oaxaca Magnético. Quien intentó organizarlo fue un maestro que, bueno, contactó a las bandas, empezó a hacer algo de promoción, pero al final no se pudo llevar a cabo el Oaxaca Magnético. Fue un festival frustrado. Y bueno, ese es uno de los hechos interesantes. Otro de los hechos interesantes es que, ayúdame Gama, Jacobo, el del epílogo, ¿cómo se llama? Jacobo Aragón, de origen oaxaqueño, fue uno de los músicos, si no me equivoco, el baterista de una banda llamada Epílogo, una banda, esa sí es una banda con proyección nacional, por llamarla de alguna manera, que la mayoría de integrantes eran del Distrito Federal, pero Jacobo Aragón se va a tocar con ellos la batería en Epílogo, y le imprime un sello que nosotros podríamos llamar netamente oaxaqueño. ¿Por qué? Porque cuando Jacobo Aragón llega al Epílogo, bueno, entiendo que no sabía mucho tocar la batería, no sabía tocar rock. Entonces él viene con el son oaxaqueño, pues digamos, pues con eso creció, ¿no? Es lo que trae él viene, pues así fue educado, ¿no? Con el son. Entonces le dicen los del Epílogo, bueno, pues a tocar la batería, ¿no? Y pues órale. Y lo que empieza a hacer es a tocar son zapateado con la batería dentro de la banda El Epílogo. Y hay una canción que, por cierto, viene el código QR ahí para que la podamos escuchar dentro del libro, que efectivamente uno, digo, claro, después de esta referencia, escucha la canción, que es esta canción, El Buscado por todo el mundo,